vamos a comenzar entonces con nuestro programa como siempre. Y quiero hablar acerca de la prosperidad versus escasez. Quiero comenzar en estos momentos con lo siguiente. Todo en el universo es abundante, el universo en sí es abundante, es abundancia pura, es abundancia misma. Y quiero comentar que la pobreza o la escasez es una enfermedad. Cuando una persona tiene pobreza o tiene escasez, está entonces vibrando en una frecuencia de enfermedad. Y desafortunadamente hay una, o afortunadamente más bien, hay una ley metafísica que dice, el que tiene más, le daré, y el que tiene menos, le quitaré. Eso es lo que dice esa ley metafísica, y también es un pasaje de la Biblia, por si no lo tienen claro. Entonces, revísenlo. Es decir, aquí el factor de la ley de atracción, de antemano, quiero que sepan que es más es igual a más y menos es igual a menos. Aunque no me lo crean, así es. Entonces, vamos a poner entonces, ¿por qué es tan importante la actitud de un ser humano ante la escasez y ante la prosperidad? Vamos a mirar lo siguiente. Mira, conozco a dos hermanos, un hermano y una hermana. El hermano vibra en una frecuencia de riqueza, en una frecuencia de prosperidad, en donde él siempre piensa en la prosperidad, él siempre piensa en generar más, él siempre está mirando negocios y oportunidades de negocios. Mientras que su hermana siempre vive al día, vive en una frecuencia o está vibrando en una frecuencia muy baja, donde ella siempre está escatimando y siempre está buscando lo que está más barato, siempre está viendo lo que es más barato, siempre está viendo lo que cuesta menos, siempre está viendo lo que es más accesible, ¿me explico? Entonces esta mujercita lo que hace es inconscientemente, pues siempre está pensando en todo. O sea, cuando va al supermercado, por ejemplo, siempre se lleva su calculadora y siempre está mirando ahí cuánto cuesta esto, cuánto le va a salir, deducir los impuestos, deducir el IVA, ¿no? Entonces siempre está mirando ese tipo de cosas y siempre está pensando en ese tipo de cosas. Cuida mucho su carro, un carrito viejo, un carrito viejito, me parece que es, bueno, un año 2000 y fracción, ¿no? No es nuevo, pero es un carro que ya le ha metido mucho kilometraje, etcétera, y lo cuida demasiado. Y de repente en la pandemia resulta que entonces en la pandemia observa la dicotomía, observa esta situación que hay con estos dos hermanos, el hermano y la hermana. Que la hermana entonces está en una situación en donde piensa en el miedo de la crisis, en el miedo de la pandemia, y está en el miedo siempre, ¿no? Entonces, en plena pandemia, en pleno momento más complicado, fíjate lo que le pasa a él y a ella. A su negocio de esta mujer, pues simplemente lo pierde, y también tiene un empleo, que ese empleo también lo pierde en plena pandemia. Y poco tiempo después su carrito, que era lo único con lo que se podía mover y que ya no circulaba un día, y etcétera, etcétera, pues pum, también lo choca y se echa a perder, ¿no? Mientras que su hermano, por el otro lado, pues tiene su trabajo y también tiene negocios. Y entonces él piensa siempre y ve más a futuro en el tema de negocios. Va generando más negocios cada vez y va teniendo más clientes en la pandemia. Afortunadamente el negocio que él tenía también se prestaba más para el tema de ser exitoso en la pandemia, ¿no? Se dedica al área de la salud de alguna manera, y lo que vende pues son servicios de salud y cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver con la salud, medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí tiene mucho que ver la forma de pensar de un individuo. Entonces aquí observamos la diferencia que existe en el tema de la mentalidad de escasez versus la mentalidad de prosperidad. Y entonces cuando eran pequeños, él me contaba que su hermana le decía, lo que tienes que hacer es pensar en un trabajo donde te den seguro, donde te den prestaciones, donde bla, 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 ¿sí? Y de alguna manera se enfocaba, digamos que en algo que claro que es necesario, pero a lo que me refiero es que
realmente ella lo miraba desde el miedo. O sea, no está mal tener un empleo, no está mal tener un sueldo, por supuesto que es algo bueno, es correcto. Pero a lo que me refiero con esto es que es la mentalidad de miedo. O sea, ella siempre estaba vibrando en el miedo. Las personas que vibran en el miedo, que es una escasez, siempre están ahorrando, siempre están escatimando, siempre están viendo los precios y los costos de todo, que cueste bajito, que cueste poquito, que le saque provecho, que etcétera, etcétera. Al final de cuentas puedes decir, bueno, es que hay mucha gente que tiene mucho dinero por una actitud de ahorro. No, perdóname, pero eso no es una actitud de prosperidad. Es una actitud de escasez. Originalmente, eso es lo que es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú le mandas un mensaje al universo. En la ley de atracción se dice que entre más estés en consonancia con el universo, si el universo te dicta, por ejemplo, es que esto es caro, es que esto es costoso, es que, ok, perfecto, no significa que sea caro o que sea costoso. Probablemente la persona gane poco para comprarlo o para poderlo pagar. ¿Me explico? Entonces ahí es donde nos conectamos con eso, porque al universo, si tú le dijeras, por ejemplo, oye, es que, no sé, es que es muy costoso, un día de sol para el sistema solar. ¿No te imaginas cuántos millones y millones de litros de helio el sol se gasta todos los días para poder alumbrar el sistema solar? Y el universo se quedaría pensando así como, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Y a mí qué me importa eso, no? Si el sol gasta millones y millones, bueno, pues entonces hay infinidad de litros de helio en el universo y a mí no me importa y se va a producir más, se va a generar más, ¿me explico? O sea, a final de cuentas el universo es vasto, es muy grande, no tenemos por qué tener miedo del tema de la escasez, ¿me explico? Claro que hay límites, claro que hay situaciones, pero en la ley de atracción está establecido que no debemos tener miedo ante la situación de escasez o de que algo falte. Y les voy a decir por qué. Porque este maravilloso planeta resulta y da la casualidad que los seres humanos lo hemos explotado como no se imaginan. Recursos en oro, en diamantes, en agua, en carbón, en minerales, en plata, en todo lo que tú, en cobre, todo lo que tú te imagines, en animales, en todo eso, lo que tú te imagines, lo hemos explotado como no te imaginas. Y aún así, tiene muchísimos recursos no encontrados y no explotados. No con esto estoy fomentando, ojo, para los que son xenofóbicos o los que son o tienen fobia, que son de Greenpeace y todo eso. No estoy con eso fomentando y diciendo que hay que explotarlo más, por supuesto que no. A lo que me refiero con esto es, claro, que hay que cuidar nuestro hogar, que es el planeta Tierra. De hecho, yo estoy en pro tanto de la economía del planeta como de la economía de los seres humanos, ¿de acuerdo? Y como me encuentro en pro de eso, quiero decir una cosa, yo estoy muy en pro de todos los recursos que son renovables y no renovables. Es decir, o sea, si pudiéramos empezar a meter celdas solares para no explotar el gas de la Tierra y que no se genere más calentamiento global, te diría, sí, hazlo, perfecto, es correcto que lo hagamos, ¿vale? Si te dijera, bueno, oye, empieza a invertir en ese tipo de energías, adelante. Si te dijera, empieza a invertir en carros eléctricos, adelante. O sea, eso sería fabuloso. ¿Por qué? Porque estamos en pro de eso. ¿Me explico? Y al final de cuentas, no estamos hablando de un tema de escasez, sino de un tema inteligente del poder lograr que que tengamos planeta para largo, ¿no?